Nuestro tema es receptores acoplados a proteínas G. Tal como su nombre lo indica, los receptores acoplados a proteína G, GPCR, son receptores que actúan a través de un miembro de familia de proteínas de unión a nucleótido de guanosina o proteínas G. Estas proteínas integrales con 7 regiones hidrofóbicas de 20 a 28 residuos aminoácidos que abarcan la membrana plasmática 7 veces, por eso se les conoce como receptores heptaelicoidales. Podemos mencionar tres: GS, GI, GQ. GS activa la adenilciclasa, dando AMP cíclico como segundo mensajero. GI activa la guanilciclasa, dando GMP cíclico como segundo mensajero. Y GQ activa la fosfolipasa, dando GMP cíclico como segundo mensajero. Del lado izquierdo podemos ver la proteína G llamada RAS. Esta es una imagen prototipo de todas las proteínas G. El magnesio GTP se mantiene mediante residuos críticos del bucle P de unión de fosfato y por la treonina en la región del interruptor 1 de color rojo y la glicina en el interruptor 2 de color verde. La alanina proporciona especificidad favorable al GTP respecto al ATP. En esta estructura se encuentra el análogo no hidrolizable del GTP. Ahora bien, las proteínas G son proteínas periféricas de membrana que se encuentran cerca de los receptores. También se encuentran unidos de forma covalente con un palmitilo, que es un lípido de membrana. La proteína G es heterotrimétrica, lo cual nos dice que tiene tres subunidades diferentes: alfa, beta y gamma. También se conocen como proteínas G triméricas. Del lado derecho podemos ver la imagen que nos muestra Orton, eh, con sus subunidades alfa, beta y gamma. Beta y gamma están de color celeste o azul. Y del lado izquierdo es la imagen que nos muestra Leninger. Activación y desactivación. El complejo de proteínas G, alfa, beta, gamma es inactivo. Cuando un complejo receptor de hormonas se difunde lateralmente en la membrana y se une al complejo G alfa beta gamma, induce a que la proteína G cambie a una conformación activa. El guadenosin difosfato enlazado se intercambia rápidamente con guadenosin trifosfato y promueve la disociación del complejo Ga activado a partir de G beta gamma. Entonces, el complejo G alfa activado interactúa con la enzima efectora. La actividad de GTPasa de proteína G funciona como reloj incorporado, ya que las proteínas G catalizan lentamente la hidrólisis de GTP a GDP. Cuando el GTP se hidroliza, el complejo GAGDP se reasocia a G beta gamma y se regenera el complejo G alfa beta gamma GDP inactivado. Las proteínas activadores de la GTPasa, GAP, y los reguladores de la señalización de proteína G, RGS, al modular la actividad GTPasa de las proteínas G, determinan el tiempo que la proteína G permanece activa. Del lado izquierdo podemos ver la gráfica de Leninger y del lado derecho podemos ver la gráfica de Orton. Como el complejo alfa beta gamma pasa de su forma inactiva a estar activa, y luego como ésta vuelve a regresar a la forma inactiva. Función. La transducción de señal está definida por tres componentes esenciales: un receptor de membrana plasmática con 7 segmentos helicoidales transmembrana, una proteína G que alterna entre forma activa e inactiva y una enzima efector en la membrana plasmática que es regulada por una proteína G activada. Una señal extracelular como una hormona, un factor de crecimiento o un neurotransmisor es el primer mensajero que activa un receptor desde afuera de la célula. Cuando el receptor se activa, su proteína G asociada intercambia su GDP unido por un GTP del citosol. A continuación, la proteína G se disocia del receptor activado y se une en una enzima efector próximo, alterando su actividad. El enzima efector produce un cambio en la concentración citosólica de un metabolito de bajo peso molecular o de un ion inorgánico que actúa como un segundo mensajero activando o inhibiendo una o más dianas posteriores en la ruta, generalmente proteína quinasas.
Como ejemplo tenemos la toxina del cólera, la bacteria patógena causante del cólera, y la tosferina produce una toxina cuya diana es una proteína G, interfiriendo en la señalización normal de las células huésped. La toxina del cólera secretada por Vibrio cholerae en el intestino de una persona infectada es una proteína heterodimérica. La toxina del cólera se une a la superficie de las células y una subunidad de ella cruza la membrana plasmática y entra al citosol. Esta subunidad cataliza la modificación covalente de la subunidad alfa de la proteína G, GS, e inactiva su actividad de GTPasa. La toxina bacteriana responsable del cólera es una enzima que cataliza la transferencia de la porción ADP ribosa del NAD+ a un residuo de arginina de GS. Las proteínas G así modificadas no responden a los estímulos hormonales normales. Tenemos en la parte de arriba una GS normal y en la parte de abajo una inactivada. La adenilciclasa de estas células permanece activada y las concentraciones del AMP cíclico se mantienen altas. En personas infectadas con B. cholerae, el AMP cíclico estimula ciertos transportadores en la membrana plasmática de las células intestinales y causa una secreción masiva de iones y agua hacia el intestino. La deshidratación que resulta por la diarrea puede ser fatal a menos que se reabastezcan los fluidos.